Qué gusto recibirles en esta biblioteca mexicana, en la que en ocasión del conversatorio en torno a la docunovela La vida de Carlota, recuerdos desde Mucuiché, autoría de nuestro amigo el historiador don José N. Iturriaga, y este conversatorio contará con la participación de don Ernesto Velázquez Briceño, director general de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación, acompañados del autor. Buena tarde, quedan en su casa. Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que nos da mucho gusto aquí en la Fundación Miguel Alemán, en esta magnífica biblioteca mexicana de nuestra institución, en donde vamos a presentar no el último, sino el más reciente de los libros de nuestro querido amigo y amigo de esta casa, sobre todo, nuestro querido amigo Pepe Iturriaga. Traigo un saludo muy cariñoso del presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Alemán Velasco, de doña Claudia Alemán Mañani, presidenta del patronato de la Fundación, quien nos pidió saludar de manera muy cordial a nuestro querido Pepe. Sabemos que lo normal es en este tipo de presentaciones leer unas notas, así sean breves, sobre el autor o los libros que se presentan o las conferencias que se imparten. En este caso vamos simplemente a repasar los datos que contiene la contratapa del libro de Pepe, que dice lo siguiente: José N. Iturriaga, doctor en Historia, obtuvo en 1988 el Premio Internacional Malcolm Lowry y en 2008 el Premio Nacional José C. Valadez por sus investigaciones históricas sobre viajeros extranjeros en México, y en 2003 el Premio Internacional Slow Food en Italia por sus estudios acerca de gastronomía mexicana. Es, como saben muchos de ustedes, autor de 51 libros sobre el tema de los visitantes forasteros a México. Entre ellos se encuentra Escritos Mexicanos de Carlota de Bélgica, publicado por el Banco de México desde 1982. O sea que esta es la segunda vez que Pepe incursiona en el análisis de esta legendaria mujer, y decimos legendaria, lo vamos a ver por qué. En alguna ocasión leí que la diferencia entre mito y leyenda es que el mito se refiere a relatos o personajes que no existieron en la realidad, de los cuales se habla, se comenta, etcétera, pero los personajes míticos o los mitos se refieren a quienes no existieron. En cambio, las leyendas sí son relatos o narrativas o narraciones sobre personas que existieron, pero sobre las cuales se han inventado muchísimas otras versiones, y como lo vamos a ver en este caso, utilicé
el adjetivo de legendaria en el caso de Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina de Bélgica. Así se usaba en esa época. Hoy hubiera tenido problemas seguramente para incluir estos nombres en sus pasaportes y en sus documentos oficiales, pero era la época, lo vamos a platicar con Pepe. Pero cuando tuvimos noticia de que Pepe acababa de publicar esta más reciente novela, quisimos invitar también al conversatorio a otro querido amigo también de esta casa, Ernesto Velázquez, quien desde que dirigió o estuvo dirigiendo el Canal 22, después el TV UNAM, regresa a Canal 22 y ahora es el director del canal del Poder Judicial, el CADAR, Justicia TV, así es el nombre oficial de este canal, pero hoy viene en su calidad de literato, no me gusta usar el término bohemio porque se presta para muchas otros tipos de interpretaciones, pero le propuse a Pepe que nos permitiera platicar con él en este conversatorio sobre el contenido de este extraordinario libro, entre otras cosas, por la calidad de la edición que lo contiene, La vida de Carlota, recuerdos desde Mucuiché, que ya saben, se imaginarán ustedes por la manera en que está incluso pronunciado el nombre de la hacienda que se encuentra cerca de Mérida, y él estuvo anuente porque hemos sido compañeros de viaje y de proyectos literarios, Ernesto y yo, desde hace mucho tiempo. Pero la idea es que podamos estar platicando con toda libertad sobre las cosas que nos ha sugerido la lectura de esta más reciente novela, docunovela, lo vamos a ver, de Pepe Iturriaga, y yo le voy a pedir, si le parece bien a Pepe, que empiece Ernesto formulándole algunas preguntas, tú las contestas, después me toca el turno a nosotros y poco antes de las 8 de la noche invitamos a los asistentes a que contra nuestra voluntad seguramente demos fin a este conversatorio. Así que sin más, primero muchas gracias, Pepe, por haber aceptado nuevamente estar aquí con nosotros, nuevamente en un conversatorio sobre uno de tus libros, y ya conozco el lenguaje corporal de Ernesto. Cuando me empieza a hacer así, significa ya déjame hablar, desgraciado. Por favor, Ernesto, ¿quieres? Muchas gracias. No es así, pero bueno. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, Pepe, por permitirme estar en esta mesa. Gracias al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de esta fundación. Desde luego a la querida Claudia Alemán y a don Miguel Alemán, que promueven estas actividades y que siempre lo hacen con enorme entusiasmo. Mi reconocimiento siempre y mi cariño para ellos. Me da un enorme gusto saludar a la familia de Pepe, que está aquí presente, a doña Silvia, tan querida, a todos los amigos que están aquí, y desde luego celebrar que cuando estamos presentando
un libro que reúne historia y narrativa, y celebro mucho que esté una gran narradora como la maestra Silvia Molina aquí presente. Es un honor siempre saludarla, apreciarla y admirarla como lo hacemos. Silvia, muy buenas tardes. Yo también quiero comenzar hablando o celebrando la magnífica edición. Es una cosa fantástica tener este libro en las manos, y no es que me haya dado Pepe alguna comisión para que con esto vayan y lo compren, aunque sí, por favor, vayan y cómprenlo, porque para quienes somos devotos de los libros, tener un libro como este en las manos es un privilegio. Ahora que de pronto resulta que hacen libros en todo tipo de formatos, a veces tan lamentables, ¿no? Los formatos a veces incluso pedestres, tener un libro tan bien acabado, con tan buen papel, con tan buena impresión de las fotografías, como objeto, es algo que vale mucho la pena. Pero además es un libro que tiene un contenido maravilloso, en serio, y no me gana mi profunda amistad con Pepe, porque decía, trataba de explicar, además de su generosidad, las razones por las que estoy aquí como amigo y admirador y compañero de aventuras de Pepe, no solamente gastronómicas, porque hemos hecho trabajos audiovisuales juntos, pero como gran lector suyo. Y este quizá me parece que es uno de los libros más hermosos que has publicado, y hay uno publicado aquí en la propia fundación, que es un gran libro de gran formato, pero este de verdad es uno de los mejores que te conozco en tu amplísima bibliografía. Así que primero celebro eso, luego quiero celebrar que estamos frente a un historiador modesto y ante un escritor, hasta un novelista que con timidez describe o define este libro como una docunovela. Te gana la timidez, mi querido Pepe, porque tú eres sobre todo un historiador profundo, pero un historiador muy ameno. Seguramente ustedes han leído sus libros y es fantástico devorarlos, sobre todo los de gastronomía, literal y literariamente se los come uno. Y este libro no solamente está acompañado de una pluma literaria, de una investigación muy acuciosa, con unos datos extraordinarios que seguramente a ustedes los van a asombrar, y sacados de cartas, de referencias indirectas bajo esta tradición de leer acuciosamente los testimonios de los viajeros extranjeros. Has encontrado en la línea del fondo a la izquierda y en la línea del fondo a la derecha de la carta luces fantásticas para lograr describir este personaje trágico sin duda, pero que tanto atractivo tiene, esta dupla de personajes, que tanto atractivo tienen para nuestro país al presente. Basta citar en ese sentido que cualquiera que se apersona al castillo de Miramar descubre el asunto de que todos hablan español, no hay un solo empleado, hasta los de limpieza, que no habla español, porque quienes vamos somos puros mexicanos, ¿no? Son como 98% de mexicanos y 2% de italianos o austriacos o los que van a Miramar. Eso les divierte mucho a los encargados del museo, pero a mí me divierte más que sigue siendo tan vigente esto, que quiero narrarles a ustedes y a Pepe una anécdota. En 1987, esta ya la sabe mi querido Alejandro, tuve la iniciativa cuando descubrí que Fernando del Paso, el autor de Noticias del Imperio, no había presentado su novela en Querétaro. Se me ocurrió hablarle, en esa época estaba en Europa, en París, en Francia, e invitarlo a que viniera a presentarlo a Querétaro. Era un sinsentido que no lo hubiera presentado en Querétaro.
Bueno, lo convencimos, logramos que fuera a la ciudad de Querétaro a presentar el libro, y cuando vimos dónde se iba a hacer, en una hermosa galería, en el primer piso, de una hermosa galería en el mero centro histórico de Querétaro, se nos ocurrió poner un anuncio en el periódico invitando a la gente de Querétaro que si tenía algún objeto del imperio, lo facilitara para poner una exposición en la planta baja y con eso adornar la presentación de este momento histórico en que Fernando del Paso iba a presentar Noticias del Imperio. Bueno, la cantidad de espadas que me llegaron atribuidas a que eran la de Maximiliano, la cantidad de pedazos de barba, la barba de Maximiliano iba de aquí a Chapultepec, al museo y de regreso, la cantidad de vajillas, era una cosa impresionante, la cantidad de objetos. Bueno, por supuesto también, además, otro tipo de sables, balas de cañón. Era una cosa impresionante y mostraba que ese conservadurismo que hizo acoger a Maximiliano en Querétaro era de una vigencia enorme, que había una devoción por los personajes, que explica lo de Miramar, que explica este tema queretano y que explica esta aureola que hay con la gente que va a visitar el castillo de Chapultepec para ver dónde vivió Maximiliano y Carlota. Pero a su vez, este personaje que tiene todas las condiciones de la tragedia y de la novela de amor, y además hasta de la novela de aventuras, sin duda, Carlota. Recuerdo muy bien que Fernando del Paso decía algo que no refieres tú en tu libro, pero que me gusta mucho decirlo el día de hoy. Decía, es tan actual, dijo Fernando del Paso en aquella ocasión, que pudo haber regresado a México en avión. Y es cierto, como bien lo refiere Pepe, muere en 1927, cuando ya el espíritu de San Luis ya cruzó el Atlántico. Entonces, en sentido estricto, pudo haber regresado a México en avión. Y tú nos lo hiciste más actual con esta increíble recuperación de fotografías. Claro, yo había visto la fotografía del cadáver de Carlota, pero esta fotografía que incluyes tú, hay una fotografía bellísima que incluye Pepe, ya la verán ustedes, en la que se le ve en carruaje al final, ya de anciana, que está en la página, un poco antes de la página 225, acá arriba, algunas cosas que he encontrado, Pepe, fantásticas. Pero no solamente encontró, decía yo, testimonios increíbles de la vida de Carlota, de la importancia que tuvo Carlota, de la fortaleza que tuvo Carlota y el peso específico en el gobierno de la monarquía fugaz de Maximiliano, sino por otro lado también has encontrado, Pepe, con tu pluma, entrar a ese espíritu, a esa imaginación de cómo fue lo que sentía Carlota. Y a mí me encanta la pluma de Pepe Iturriaga, que, insisto, con timidez dice docunovela, bueno, por describirla de alguna manera, pero la timidez literaria de Pepe se contrasta con estos párrafos tan sabrosos, como dice en la página 206. Esto era algo habitual para la condesa. Ya estaba acostumbrada. Había pasado muchos años en el castillo de Buchut y no había sido la primera dama de compañía de la emperatriz, sino la última de una larga nómina que ya nadie recordaba. ¿Quién podría recordar los cambios habidos en esa sombría corte alrededor de una princesa demente a lo largo de 60 años? La emperatriz tenía destellos de luz cada vez más infrecuentes y fugaces, donde articulaba algunas palabras con aparente hilación, pero en realidad acerca de asuntos inverosímiles. Se adivinaba que acudían a su mente trastornada imágenes o sentimientos que trataba de exteriorizar, pero eran intentos vanos. Esta línea me encanta: vivía ahogada en un océano de pretérito esplendor. Qué bonito, Pepe, qué maravilla. Debo decir también
que me gustan mucho estos detalles que le encantan a Pepe, que hacen que sus libros sean tan apreciados. ¿Dónde quedó ese collar? ¿Dónde quedó el arete? ¿Dónde quedó la frase? ¿Dónde quedó qué hizo ese viajero cuando bajó? Por cierto, antes de que bajara, dice Pepe, se fue a la derecha y se fue a comer unas tortas, y así nos va enredando en sus libros. Así que me encanta ahora saber, que yo no lo recordaba hace muchos años que fui, dónde está el catre de Maximiliano, claro, en el convento de la Cruz. Pero te quiero dar una noticia, porque además Pepe, de manera muy divertida, cuando habla, esto es fantástico, cuando habla de que le gustaba muchísimo a este personaje también tan interesante, Maximiliano el Villar, dice, le gustaba la carambola, paréntesis, cuando ya habla el historiador, no el novelista, ¿no? Dice, su mesa de billar decía conservarla una controvertida actriz de apodo felino. Bueno, a mí me encanta que la Tigresa Serrano, entonces a cada rato está viendo una página y soltando una carcajada. Pero te doy la noticia de que esa mesa de billar no está con los herederos de la actriz de apodo felino, sino en el University Club, en Paseo de la Reforma. Mira. Y es una belleza. Y bueno, ya le hablé a Arturo Pueblito, un gran amigo y abogado, para que nos invite a desayunar y que veas la mesa de billar que conservan celosamente sobre Paseo de la Reforma en el University Club. ¿Qué te parece si le preguntamos entonces alguna cosa? Bueno, antes, ya parezco Aristegui, me está diciendo. Una vez Monsiváis recibió, yo estaba junto con él, una llamada de Carmen Aristegui pidiéndole que le diera una entrevista, y después de negarse varias veces, Carlos le dijo, con una condición, bueno, está bien, voy, pero con una condición, que cuando me entrevistes también pueda hablar yo. Entonces, para no abusar y no caer como Carmen Aristegui, nada más quiero decir dos últimas cosas. El libro no solamente es un objeto bellísimo, la investigación es extraordinariamente acuciosa, el descubrimiento que haces de esta profundidad e intensidad de este pedazo de historia mexicano es notable. Yo, como pueden ver aquí, tengo, si hubiera tiempo, una cantidad de páginas seleccionadas para hablar de la riqueza del trabajo de Pepe. No sé, Silvia nos explicará, de dónde encuentra tanto tiempo para escribir tanto, para investigar tanto y para hacerlo también. No más eso algo. Oye, bueno, nada más una cosa, perdón. Y cocinar y comer. Perdón, Ernesto y Pepe. Es un conversatorio, significa que hablará Pepe y regresamos a preguntar. Y regresamos, porque me gustaría mucho leerles 2 o 3 pasajes que son verdaderamente notables de este libro. Gracias, perdón. Creo que conviene aclarar eso de docunovela. Desde luego, la palabra surgió a propósito de este término televisivo. ¿Se acuerdan las series? Bueno, las series históricas pues están actuadas, es ficción alrededor de un hecho o de un personaje histórico. Pero después de las series, hace algunos años, surgieron las docuseries, que tienen partes actuadas y partes donde aparece un historiador explicando, es decir, ya no actores, sino expertos en diferentes temas, y se va alternando unos y otros, la ficción y la parte histórica, como la película que hicimos de Hernán Cortés, que es una docupelícula, porque es largometraje en realidad, docuficción. Ahí igual, ahí sale Cortés, la Malinche actuando, y salimos varios historiadores explicando diferentes momentos. Bueno, exactamente es el caso de esta novela. Una novela histórica, como también tengo publicadas otras 4, ahí sí no se pierde el hilo de la ficción, aunque sea alrededor de un hecho histórico. Aquí se va alternando.
Entonces de pronto está hablando Carlota, está recreándose o estoy recreando escenas de la vida de Carlota, generalmente en primera persona, ella es quien habla, y se alterna con explicaciones en tercera persona que no siguen ese hilo de ficción, sino son informativas, comentarios, y bueno, parece que el resultado final es, diría yo, pedagógico, porque sí, atrás de esto, sí hay una investigación grande, que tampoco fue para este libro, ya lo decía Alejandro Garrillo, en el año 92 publiqué un libro que se llama Escritos Mexicanos de Carlota de Bélgica, donde están más de 300 cartas, memoranda, notas, telegramas que Carlota dirigió a diferentes destinatarios, entre ellos, por supuesto, Maximiliano. Carlota escribía en 5 idiomas, que eran los que hablaba: el francés materno, el de su marido, el alemán, por supuesto, el inglés, su prima era la reina Victoria de Inglaterra, el italiano lo aprendió cuando Maximiliano fue gobernador de Lombardo Véneto, y aprendió bastante bien el español Carlota para venir a México. Entonces sus cartas se tradujeron por el Banco de México, y aquella fue en realidad una investigación muy larga que pues ya no la tuve que hacer, ya la tenía hecha y publicada desde el 92. Entonces, para este libro, bueno, pues sí, no solo usé esa investigación, sino que de repente también me fusilé, porque, bueno, pues no me pareció tan inmoral mis textos de hace, que fueron 32 años, pues algunos revivirlos e incorporarlos acá. Bueno, eso en cuanto al género, si pudiéramos decir así, de este libro. En cuanto al contenido, respondo de la parte histórica sin la menor duda, pero sí quisiera observar que una vida como la de Carlota, como por cierto también la de Hernán Cortés, que en sí mismas son novelescas, como dijo alguien, se lo atribuyen a diversas personas, que la realidad supera la fantasía, es exactamente el caso de Carlota, y lo fue de Hernán Cortés. Entonces, el solo hecho de meterse a la vida de Carlota sí es una garantía de que el libro no va a resultar aburrido, porque es un tema extraordinariamente atractivo. En otras palabras, este libro no tiene nada de original, pero sí el hecho de que esté documentado muy concienzudamente, bueno, permite que realmente puedan enterarse sin duda de lo que es histórico, de lo que es rumor, de lo que se dijo, a lo mejor era cierto pero nunca se comprobó, y todo eso aquí lo aclaro. La que es verdad histórica se dice. Muchas cosas como los hijos de Maximiliano, el eventual hijo de Carlota, otro que eventualmente tuvieron juntos, todo eso hay probabilidades o es posible que haya sucedido uno u otro de esos descendientes, pero no está comprobado, y también aquí se menciona. Entonces, bueno, pues el resultado es, en primer lugar, lo han comentado y puedo decirlo yo también, porque yo no soy editor, entonces sí puedo decir que la edición es extraordinaria, es muy bella. El patrocinador del libro echó la casa por la ventana, realmente quedó muy bello. Tiene 75 fotos, a color la mitad, antiguas las de color sepia, en fin, la edición sí es muy hermosa. Yo creo que es el libro más bonito de los que yo he escrito. Y bueno, pues la estructura del libro, esto del título dice: La vida de Carlota, recuerdos desde Mucuiche. Maximiliano se había comprometido a hacer un viaje a Yucatán, pero las cosas en México estaban tan difíciles que Maximiliano no se atrevió a dejar la Ciudad de México y mandó a Carlota a Yucatán. Entonces Carlota fue la que a finales de 1865 se va a Veracruz, se embarca desde Veracruz a Cizal. Cizal es muy cerca de Progreso,
y luego recorre por tierra desde Progreso hasta el puerto de Campeche, donde desembarca haciendo una escala en Ciudad del Carmen y regresa a Veracruz y a México. Y en ese recorrido terrestre por la península de Yucatán visita la hacienda de Mucuiché, que era de la familia Peón y que fue de la familia Peón más de 200 años, hasta hace como 7 años que la última propietaria, Peón, la vendió a los actuales propietarios. Entonces, cuando Carlota estuvo en Mucuiché, Carlota llevó un diario en ese viaje de Yucatán, y entonces en el diario podemos reconstruir todo ese recorrido yucateco y desde luego la estancia en Mucuiché. Entonces, lo que hago en el libro es que está dividido en 3 partes. La primera parte es la hacienda de Mucuiché, diciembre de 1865. Ahí Carlota, en esa visita a Mucuiché, está recordando toda su vida, desde niña hasta que llega a Mucuiché. La segunda parte del libro es el castillo de Chapultepec, medio año después, mediados de 1866. Y en ese momento del 66, lo que hace es recordar la vida de esos últimos meses, todo lo que fueron muy intensos. Desde luego era ya el principio del fin del imperio de Maximiliano. Y finalmente la tercera parte es el castillo de Bouchotte, 1927. Y aquí Carlota, ya demente desde 60 años atrás, escribe sus recuerdos, pues desde Chapultepec hasta que estaba las vísperas de morirse. Esta es de las cosas más notables de la vida de Carlota, que vivió 87 años y a los 27 enloqueció y vivió 60 años loca. Mucha gente duda, desde luego no historiadores, pero en fin, se dice mucho no, que no estaba loca, que en realidad la tacharon de loca, por un lado su hermano Leopoldo, que para esos momentos, cuando enloquece Carlota, ya era rey, ya había muerto su papá Leopoldo I y el hermano Leopoldo II ya era el rey. Entonces, claro que la muerte, la locura de Carlota le benefició muchísimo al hermano, porque se quedó con todo su dinero. Carlota era riquísima. El papá de Carlota era riquísimo. Y los 3 hijos, Carlota, su hermano Leopoldo y el otro hermano, eran inmensamente ricos. Tanto así que el hermano Leopoldo II compró el Congo a título personal y ya antes de morir lo dona a su país, y pues yo de niño lo conocía como el Congo belga. Ya luego obtuvo su independencia, creo que en la época del presidente López Mateos. Lo cierto es que esa tercera parte, Carlota ya está completamente demente, y decía yo que no está sujeto a dudas ese hecho de su locura. También se atribuye que su cuñado, el hermano de Maximiliano, el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, también le convenía mucho tachar de loca a la cuñada, porque viuda y sin hijos, pues también todo lo que era de Maximiliano no iba a ser para Carlota, sino volvía a la familia de los Habsburgo y sería para él. Les convino mucho que Carlota se volviera loca, a su hermano y a su cuñado, pero el hecho de que les haya convenido no quiere decir que no haya sido rigurosamente verdad. Los síntomas de locura de Carlota están absolutamente tipificados desde el punto de vista psiquiátrico. Desde mi libro aquel de 1992, antes de la reproducción de los escritos de Carlota, hay un prólogo, una introducción pues muy amplia, como de 120 páginas que escribí yo, y ahí hay todo un capítulo de la locura de Carlota, para el cual, y aquí hay parte de esa información, para el cual consulté un clásico de la psiquiatría en México, que es fue el doctor Agustín Caso. Su libro sigue siendo libro de texto en la Facultad de Medicina, y fue director de la Castañeda. Ese era el manicomio décadas atrás. Los jóvenes ya no saben que existió ahí la Castañeda, ahora el periférico pasa por ahí.
Y en el libro del doctor Caso, cuando se habla de la esquizofrenia paranoide, están ustedes leyendo paso a paso los síntomas que fue teniendo Carlota. Y por supuesto que el doctor Caso, que fue un gran psiquiatra, no tenía idea de Carlota. Digo, como cualquier mexicano había oído de ella, pero él jamás estudió a Carlota ni habla de Carlota por ningún lado. Simplemente habla de esa enfermedad y uno va reconociendo ahí los diferentes síntomas de Carlota. Entonces, bueno, esa tercera parte, para seguir en el diálogo, nada más redondeo, que ahí sí ya Carlota, en medio de esa locura, va recordando todos esos últimos 60 años de su vida. Y ahí hay que decir que después del libro que yo escribí en el 92, se descubrieron 2 paquetes de escritos de Carlota que no estaban detectados cuando yo publiqué mi libro del 92, que son, en el año de 98, un descendiente de la misma casa de Carlota, la casa de los Borbones, Miguel de Grecia, de la aristocracia precisamente griega, por ser Borbón le dejaron meterse a los archivos confidenciales del Palacio Real de Bruselas, en Bélgica, y ahí encontró un expediente de Carlota con las cartas que escribió ya completamente loca. Y solo les doy un dato, que 245 cartas fueron escritas en unos cuantos meses, todas dirigidas a un militar francés que había sido ayudante de Maximiliano aquí en México, Charles Loisel. Y son cartas de amor, pero cartas de amor muy pasional, eróticas y más que eróticas todavía, varias de ellas, una sobre todo, sadomasoquista. Pero sadomasoquista en serio. Aquí no reproduzco el texto, aunque sí lo menciono, pero bueno, les puedo decir simplemente en la parte medular de una de esas cartas, donde Carlota le escribe a Loisel que quiere que se encuentren y que ella se va a desnudar de la cintura para abajo y acostarse en sus piernas, y que él, con un fuete de los de caballería, le golpea el trasero hasta que sangre, y luego nos cambiamos y le dice a Loisel, escribe y yo hago lo propio contigo. Digo, por ahí va la cosa. Es decir, estamos hablando de una demencia que no hay la menor duda alrededor de ella. Yo quisiera preguntarte una cosa y aclararle otra a mi querido Ernesto, que será la última vez que lo invitemos por lo que acaba de decir, porque una de las cosas que nosotros presumimos aquí en la sala de armas de la Fundación es precisamente el último sable de Maximiliano, y ahora me estoy enterando que hay una colección de sables de Maximiliano. Bueno, pues entre ellos está el que tenemos nosotros aquí. Sí, pero estoy obviamente bromeando. Pero Pepe, en esta docunovela que va utilizando esta extraordinaria colección que tiene de entrevistas y de relatos de visitantes extranjeros a nuestro país, hay un momento en donde en estas cartas de Carlota hace una confesión a Loisel precisamente, y a pesar de que en otra parte también del libro Pepe dice, bueno, pues hay hipótesis de que Maximiliano tuvo por ahí un hijo y que la propia Carlota eventualmente quedó embarazada en algún momento incluso de Maximiliano, aunque de eso no nació ningún producto. Pero en esta carta, y es la pregunta que te quiero formular, se infiere, dice Pepe,
que Carlota nunca dejó de ser virgen y que escribió lo siguiente, esto es textual, y es de ahí mi pregunta. Dice: el matrimonio que contraje me dejó tal como estaba. Jamás le negué hijos al emperador Maximiliano, pero mi matrimonio fue consumado por apariencia. El emperador me lo hizo creer, pero no lo fue. Y no por mi causa, pues siempre le obedecí, sino porque es imposible o no hubiera seguido siendo lo que soy. Hay también la hipótesis de que ella tenía alguna malformación física, etcétera. Pero como estos son documentos que Pepe utiliza, según tú, esta carta ya es producto de la demencia de Carlota o efectivamente hay la posibilidad de que Maximiliano, a quien en todos los textos que usas, muchos de los comentarios que se formulan en torno de él, quienes lo conocieron, dice, bueno, no era precisamente un dechado de machismo, ¿verdad? No era, a él le gustaban salir a visitar los jardines, cuando se vino desde Miramar a México, mientras Carlota estaba haciendo ya planes para cómo gobernar, etcétera, él se la pasó redactando manuales de protocolo para la corte que iba a establecer. Entonces, hay un poco la idea de que él era, si no francamente afeminado, por lo menos no era muy proclive a haber tenido una gran pasión por Carlota, aunque sí la tuvo aparentemente por una joven que conoció. Las dos preguntas son entonces muy concretas. Esta afirmación de Carlota de que ella era virgen y nunca dejó de serlo mientras vivió como esposa de Maximiliano, ¿cuál es tu punto de vista? Y sí, sobre el asunto de que Maximiliano, pues, de haber preferido pasar una noche con Carlota, a lo mejor hubiera preferido ir a cazar mariposas a Cuernavaca. Sí, decíamos que hay información muy inquietante porque alguna es posible, otras hasta probable, pero nada está documentado para dar la última palabra. En este texto que leíste se infiere que Carlota murió virgen, pero ella no lo dice. Dice, sigo como soy, o estoy, algo así que ya nos leíste. Bueno, lo cierto es que ella no dice que murió virgen, pero se puede inferir de esa carta. De lo otro que mencionas, bueno, pues hay versiones contradictorias. Aquí hay una carta que reproduzco la parte conducente de un hermano de Carlota a su otro hermano, el rey Leopoldo II, donde algo comenta acerca de que no han tenido hijos Carlota y Maximiliano, y desde luego pues el hermano de Carlota le echa la culpa a Maximiliano y le escribe a su hermano Leopoldo algo así como: es de todo sabido que Maximiliano es impotente. Bueno, eso lo dice el hermano de Carlota. Pero hay otra carta del hermano de Maximiliano, que también está por aquí, donde por supuesto le echa la culpa a Carlota, y lo que dice es que Carlota tenía un problema anatómico para tener hijos, pues quizás cadera muy estrecha o adivinar, pero esos pues también son como opiniones medias tendenciosas, porque pues cada quien le daba la razón a su hermano, le echaba la culpa al otro. Lo cierto es que hay información en ambos sentidos. Aquello de la India bonita en el Jardín Borda de Cuernavaca, que Maximiliano tuvo amoríos con ella, que era la hija del jardinero del Borda, o a lo mejor la esposa del jardinero, porque hay las dos versiones. Bueno, pues también en Cuernavaca se
es la verdad oficial, pero pues la verdad es que no está nada de eso comprobado. Pero lo que sí aparece aquí también es un expediente que se encontró también en el Palacio Real de Bruselas, donde en el mismo folder están dos documentos. Un epitafio de un niño que no llegó a nacer, y es un epitafio, un pequeño poema de 4 líneas, de 4 versos, donde en pocas palabras lo que dice es que, en una rima muy bonita por cierto, pero dice que este niño no llegó a nacer. Y en ese mismo folder está una carta de un sacerdote español a Carlota por el día de su santo, San Carlos, donde la felicita y le dice, bueno, pero el objeto de mi carta no es tanto el felicitar a su majestad, sino pedirle a su santo patrono San Carlos que encomiende a Dios que usted reciba las flores de la maternidad. Entonces, en un mismo expediente, el epitafio de un niño muerto, que no se sabe ni de qué niño, ni de qué tumba, ni nada, pero está en el mismo folder con la carta del sacerdote a Carlota, donde le dice, le da ánimos y pide a Dios que le dé las flores de la maternidad. Entonces, pues eso también deja, no es una prueba histórica, pero también deja el sabor de que abortó Carlota en algún momento. En fin, en esto, como ves, no hay una última palabra, Alejandro. Sí, ya como buen periodista encontró seguramente algún dato y te hará muchas preguntas. La traía yo marcada, pero no vio de tiempo ya. Bueno, es tan bonita la carta que vale la pena, si me permites, porque el final de la carta es precioso. Le dice a Carlota, bueno, el epitafio dice, yace aquí quien no pecó, ni jamás pudo pecar, le llamó a Jesús muriendo y no se pudo salvar. Bueno, es clarísimo, no nació. Y la carta del cura a Carlota le dice, fíjense qué bonito, dice, la veneración que me inspira su alta calidad me avalora para tomar la pluma y felicitarla en su día onomástico. No es este momento apto para cumplidos, por lo que de contado paso al objeto de esta, el cual no es sino de augurar a su Alteza los goces que abrigue su corazón, dechado de virtud, los dones del Todopoderoso y las flores y dulzuras de la maternidad. El bienaventurado San Carlos, su patrono y protector, presente estos mis deseos ante el trono del Altísimo para su cumplimiento. Qué padre, ¿verdad? Ernesto, seguramente tú has de tener también algunas preguntas sobre… Sobre lo que quieras. Sí, yo tengo muchas, pero yo sí tengo algunos comentarios, desde luego, pero creo que hay que también, como comentaban en Aras del Tiempo, dejar que la gente le pregunte a Pepe, ¿no? Sí, Silvia. ¿De qué fecha es esa carta? Sí, 1863, pero el día no me… Ahí lo dice ahorita. Ahorita te la vuelvo a ubicar porque ya me cerraste. La 268. ¿Y Van der Missen? No es de… 3 de noviembre de Es, lo de Van der Missen fue hasta después, esto fue antes de venir a México. Es 3 de noviembre. 3 de noviembre de 1863, antes de que vinieran a México, ni conociera a Van der Missen ni nada. Esto que dice nuestra amiga Silvia Molina, sí lo dijiste tú, ¿verdad, Silvia? Que desde aquí de pronto no veo bien. Es muy interesante, porque también esto redondea el tema. Es muy verosímil un hijo que pudo haber tenido Carlota con Van der Missen, que era el jefe de la legación del ejército belga en México. Cuando viene la intervención y sobre todo ya cuando viene Maximiliano, el papá de Carlota manda un contingente belga, sobre todo para cuidar a su hija, y al frente de ella Van der Missen, un coronel. Y aquí en México, pues Carlota lógicamente era su paisano y era
el de más alto rango de los belgas, y entonces tenía tratos con él. Y se hicieron amigos y se les veía remando en el lago de Chapultepec y había una relación cordial. Bueno, no se sabe más de alguna relación íntima en México. Lo que sí se sabe es esto, que mucho se ha dicho que Carlota iba embarazada cuando va a Europa a buscar la ayuda de Napoleón III, que no dejara a Maximiliano colgado en la brocha, llevándose a su ejército, e ir con el Papa a pedirle su apoyo, etcétera. Y entonces que Carlota iba embarazada y la tuvo encerrada su cuñado en Miramar los suficientes meses para que fuera posible que hubiera podido dar a luz, o cuando se la llevó su cuñada, la esposa de su hermano Leopoldo II, se la llevó a Bélgica. Bueno, hasta ahí. ¿Qué dato hay completamente histórico? Un general francés, Weygand, ahorita se me escapa el nombre de pila, el general Weygand, de altos vuelos en el ejército francés, peleó en la Primera Guerra Mundial y después llegó a ser ministro de la Defensa de Francia y amigo de Charles de Gaulle. Hay en el acta de nacimiento del general Weygand, dice que nació en Bruselas de padre y madre desconocidos. O sea que como Moisés lo dejaron en un bambineto o en un Moisés afuera de un convento de niños. Total, que al propio Weygand lo entrevistan periodistas, por aquí está, y Weygand, que se ve que era de muy buen humor, le dice al periodista: yo sé, bueno, ¿quién era su mamá? Es hijo de Van der Smissen y Carlota. Dice: yo sé lo mismo que usted. Y efectivamente, bueno, lo inquietante del asunto es esto. Fotos que aquí no las tengo porque había derechos de autor y no sé, se complicó mucho. Una foto del general Weygand y una de Van der Smissen son idénticos. Entonces, eso es, y están en un libro que aquí menciono. Entonces, ese es otra de las posibles descendencias en este caso por lo de Carlota. Silvia, querías. Es que se dice que el rey Leopoldo, el hermano, lo mantenía a ese chico, lo mandan a estudiar a Francia. Por eso se desarrolló su carrera en Francia. Efectivamente, nació en Bruselas, pero Leopoldo se encargó de la educación del niño y bueno, también educado, que llegó a ser general francés, ¿verdad? Sí, es Maxime Weygand. Gracias, Ernesto. Perdón, pero eso redondeaba el tema de los posibles hijos. Que contaba yo que Fernando del Paso me narró que, abundando al mito de Weygand, que en Francia a él le contaron que el día que murió Carlota, Weygand recibió un telegrama anónimo que decía: hoy murió tu madre. Eso. Y también hay una versión de que el general Charles de Gaulle en alguna ocasión le dijo: claro, Weygand es hijo de Carlota. O sea, lo daban por hecho ellos. Sí. Pero como historiador debo decir que no hay, no les han hecho el ADN a los restos de ambos. ¿Se los podrían hacer? Sí, pues claro. Ahí están, muy bien ubicados, Weygand y Carlota. Ministro de la Defensa de Francia. No sé, no, mucho antes. De Gaulle fue ya en los 60s, pero sí fue ministro de la Defensa. Ahora, hay una cosa que llama mucho la atención del texto que nos regala Pepe. Se va perfilando la idea de que quien se preparó desde pequeña, junto con sus dos hermanos, para las tareas de gobierno fue Carlota, y que Maximiliano, como hemos dicho, no era precisamente muy proclive a soñar con ser cabeza de un imperio. De los textos que utiliza en su docunovela Pepe, dice que de lo mucho que me felicito, escribe una persona, su mujer se ha vuelto loca, nada más justo. Esto casi me convence de que hay una providencia, pues fue la ambición de esta mujer
la que empujó al marido. Ha habido que matar a muchos hombres para que la linda Carlota sea saludada con el nombre de emperatriz, pero por lo visto aún quedaban vivos algunos. Da la sensación de que Maximiliano incluso en varias ocasiones quiere abdicar cuando ya se sabe que no va a contar con el apoyo de... Claro. Sí, 2 veces quiso abdicar. pero la que no lo deja es, curiosamente, Carlota y la mamá del propio Maximiliano. Sí, la primera vez Carlota, estaban aquí en México, aquí está la carta donde le dice, le escribe, porque aunque vivían juntos, no dormían juntos, pero sí se escribían. Y le dice en una carta a Carlota a Maximiliano, le dice algo así como, los reyes no abdican como si fueran policías que renuncian, una cosa así. Sí, claro, la primera vez Carlota, y la segunda vez llega un telegrama de su mamá donde le dice lo mismo, que un Habsburgo no puede abdicar. Sí, absolutamente. Que lo hace regresar de Córdoba. Exactamente, porque él ya iba, Carlota ya había regresado a México, a Europa hace mucho, pero Maximiliano ya iba rumbo a Veracruz para embarcarse y en Córdoba da vuelta en U, precisamente con el telegrama de la mamá, y ya viene a México y a Querétaro. Pero este tema da pie a algo muy importante. Como dicen los médicos, ¿cuál es la etiología de la demencia de Carlota? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles fueron sus causas? Y también se pueden identificar muy claramente en el libro de psiquiatría que mencioné y en cualquier libro de psiquiatría que trate el tema. Y son estas muy sencillas. Bueno, una muy obvia. Las casas reales más antiguas de Europa son precisamente los Habsburgo y los Borbones. Entonces, en este caso, Carlota, que era Borbón, había una cantidad de mezcla de sangres en generaciones atrás de Carlota que ya sabemos que producen unos cortocircuitos terribles, la hemofilia y una bola de enfermedades y de taras. Entonces, ese, sin duda, puede haber sido un ingrediente físico, genético en la locura de Carlota. Pero otro muy importante es la frustración amorosa. Carlota sí se casó enamorada de Maximiliano. Maximiliano le llevaba 7 años u 8 y Carlota era una niña de 15, dice, cuando lo conoció 16, novios, y se casa de los 17. Y el otro, bueno, pues ya llevándole esa edad, ya en esas edades es mucha la diferencia. Entonces Carlota sí estaba enamorada. En cambio Maximiliano absolutamente no estaba enamorado. Aquí aparece una carta de la negociación de la dote de Carlota, donde Maximiliano estaba peleando muy duramente con el papá de Carlota, el rey Leopoldo I, que la dote, una dote mucho más generosa, y yo no concibo que alguien enamorado pues esté al suegro, al futuro suegro, diciéndole, oye, no, como tan poquito. La cosa es que hay una carta aquí de Maximiliano a su hermano, al emperador austrohúngaro, donde le dice textualmente Maximiliano, dándole a conocer que ya había logrado un aumento sustancial de la dote. Dice algo así como, por fin le saqué al viejo tacaño algo de lo que le es más preciado, o sea, el dinero. Bueno, eso no suena a amor, pero por otro lado, cuando ya llevaban 3 años de casados, Maximiliano y Carlota hacen un viaje que pretendía hacer la vuelta al mundo. Desde luego jamás llegó a hacerlo. Pararon en las Islas Madeira, en el Atlántico, y ahí Carlota había estado muy enfermiza en el recorrido desde Miramar hasta las Islas Madeira, y en Madeira estaba enterrada, a lo mejor sigue estando, la primera novia de Maximiliano, que fue el amor de su vida, María de Braganza, hija de Pedro, eran portugueses, pero Pedro, su papá, lo nombraron emperador de Brasil, y fue un amor
absolutamente ciego de ambos, María de Braganza y Maximiliano. Se comprometieron y cuando se iban a casar se muere esta muchacha de enfermedad y estaba enterrada en las Islas Madeira. Y entonces aquí, cuando van Carlota y Maximiliano rumbo a Brasil, supuestamente para dar la vuelta al mundo, ahí, con el pretexto de que estaba Carlota sintiéndose mal, la dejó. Y la dejó 3 meses y se fue solo a Brasil y luego regresó por ella. Y esto cuando llevaban 3 años de casados. Porque bueno, a lo mejor con 40 años de casados, pues ya, sí, iba a decir 30, pero llevamos 32. Me arrepentí, le subí a 40. Miren, eso sí vale mucho la pena leerles esto que dice la carta. Maximiliano llevaba un diario y casado con Carlota, con la escala en Madeira, y fue a visitar sin Carlota la tumba de su exnovia, de la novia difunta. Y fíjense lo que escribe en su diario Maximiliano. Dice: hace 7 años despertaba a la vida y marchaba alegremente hacia el porvenir, cuando era novio de María de Braganza. Hoy siento la fatiga, mis espaldas no están ya libres y ligeras, tienen que soportar el fardo de un pasado amargo. Aquí murió esa criatura perfecta, dejó este mundo como un puro ángel de luz para remontarse al cielo, su verdadera patria, ángel tan amargamente llorado. Jamás estuvo enamorado Maximiliano de Carlota. Entonces ese es parte del síndrome de la locura de Carlota, la frustración amorosa. Y faltaría la frustración política, que tiene que ver con lo que decías, que fue educada para gobernar, y lo más que llegó a ser es la esposa del gobernador de Lombardo Véneto, pero salió por piernas, dicen los españoles, porque su hermano lo cesó. Francisco José cesó a Maximiliano porque aparentemente hasta alentó a los rebeldes nacionalistas del norte de Italia. Lo cierto es que Carlota, bueno, por eso fue la que también obligó a Maximiliano a aceptar la corona, entre comillas, mexicana. Aquí está en el libro cómo chillaba como loco Maximiliano la víspera de embarcarse rumbo a México, ahí en Miramar. Y está un verso largo, un poema largo de varios versos, quizás ocupa 2 páginas del libro, de lo que escribió Maximiliano. Es un poema de amargura de que dejaba Miramar para venir obligado, y así lo dice, véanlo, que venir obligado a México. Entonces, pues todo eso también es una frustración de Carlota. Y la última, la frustración maternal, también es otro componente, todo junto en un cóctel que puede llevar a la esquizofrenia y en este caso paranoide. Perdón. A lo que me refiero es que ya se podrán haber dado cuenta de que el libro es verdaderamente muy atractivo de leer, no es para nada aburrido, podría dar lugar, como lo ha hecho, a novelas, a docunovelas como esta, a series similares a las turcas de 150 episodios, etcétera. Pero si alguien le hubiera deseado un mal a una persona, a un ser humano, en este caso a Carlota, por la ambición que estaba atrás de estar forzando a Maximiliano a que luchara por gobernar en las condiciones más difíciles, no se imagina el precio que se paga de pasarse 60 años después de la muerte de Maximiliano, ¿En la locura? O en la locura, o en lo que sea, 60 años de lo que está descrito aquí. Es verdaderamente un castigo digno del infierno del Dante. Pero me imagino que yo nada más quería contar de lo que ustedes dijeron antes, y estaba buscando la página, pero sí no la encontré.
abundando en lo sabroso, en la parte tan sabrosa del libro, además de la parte fundamentada en la que narran todo este asunto de cómo imponía Carlota, tenía esta presión encima de Maximiliano, tú narras esa espléndida anécdota de ya prisioneros, Miramón, Maximiliano, la mujer de Miramón va a visitarlo, Miramón se lo presenta, tú me corriges, se lo presenta a Maximiliano, se la presenta a Maximiliano, al emperador, y dice, mira emperador, mi esposa, por no hacerle caso a esa mujer, a esta mujer, estoy aquí. Y Maximiliano responde, no se preocupe por hacerle caso yo a mi mujer, estoy aquí. Pero me parece una cosa maravillosa. Nada más quería mencionar eso. Una acotación, tú hablas en la página 83, refiriendo a la condesa de Kolonitz, la llegada y la recepción absolutamente gélida, dice Kolonitz, porque no hay nadie quien lo recibe en Veracruz. Sí. Hay una parte que no mencionas tú que pregunto si es mala memoria mía, si no fue cierto y por ahí lo leí en algún lado, pero no fue cierto. No fue porque en Veracruz hubo una epidemia de cólera que hace que cuando lleguen no haya nadie en las calles. Debe haber habido, porque en Veracruz cada ratito había epidemias de cólera y sobre todo de fiebre amarilla o vómito negro, que también le llamaban, pero en el caso concreto de cuando llegaron, siempre hay forma de acarreados, ya sabemos cómo ayer y hoy eso se estila, y no había más que unos poquitos que estaban ahí, y Carlota llora. La condesa de Kolonitz, que menciona Ernesto Velázquez, era una dama de compañía austriaca de Carlota, y es la que relata en su libro que se llama Viaje en México, relata cómo llora Carlota cuando llegan a Veracruz, porque efectivamente pues los veracruzanos siempre han tenido fama de gente de avanzada y no les hacía ninguna gracia que llegaran aquí Maximiliano y Carlota. Entonces, no, yo creo que algo podría haber habido, pero no es para nada la explicación de que no hubiera recepción. Sí. Si me permiten ustedes, porque ya van a ser las 7:30, les invitamos a que adquieran, quienes no lo han hecho todavía, este estupendo libro de Pepe. Lo van a disfrutar enormemente, estamos verdaderamente ciertos de que así va a ocurrir. Quiero agradecer a Pepe la generosidad de que nos haya aceptado la presentación de este libro como parte de los eventos que ocurren aquí en la Fundación Miguel Alemán, la generosidad también con la que siempre responde a nuestras invitaciones mi querido Ernesto Velázquez, y vi todavía que había Si alguien quisiera hacer una mano que se levantó por acá. Comentario. Sí, a ver si no tenemos micrófono, René. Uno de estos le prestamos. Ahí lo tiene René ya. Ahí está el micrófono. ¿Y tú cierras, Pepe? Bueno, solo un comentario corto. Si bien en Veracruz no hubo una recepción para los emperadores, entre comillas, en la Ciudad de México fue una recepción apoteósica. Desde que llegaron a la estación hasta que llegaron a Palacio Nacional, las calles se adornaron, la gente los vitoreaba, y el chiste era quiénes son los reyes que venían. La realidad iba a ser otra cuando llegan a Palacio Nacional y se encuentran un palacio que no era palacio, habituallado con a lo que no estaban encontrados. Pero además es interesante que existe una relación de los gastos que hizo la Ciudad de México para recibir a los emperadores. De haber pensado que hubiéramos platicado antes, te lo hubiera pasado, pero existe en la prensa, sale cuánto se gastó en flores, cuánto se gastó en adornos, en confeti, en los banquetes, etcétera. O sea, la Ciudad de México compensó lo que no habían tenido en Veracruz, porque querían ver a unos reyes, a unos emperadores. Aparentemente sí, pero yo ahí comentaría esto.
Así como costó, igual hoy cuesta llenar el Zócalo con 100,000 gentes, pues se alquilan 400 autobuses y todos cobran, y traerlos y la gasolina desde todo el país para echar vivas y todo. Yo creo que esa recepción en la Ciudad de México revela muchas cosas. Bueno, desde luego que había mucho dinero, una ciudad mucho más grande para acarrear gente. No dudo que muchos, sobre todo los ricos, hayan ido de buena gana a la recepción. De hecho, se alquilaban balcones en la calle de Plateros, que hoy es Madero. Muchos alquilaron su balcón carísimo para que la gente pudiera ver ahí el paso de los emperadores, los arcos que se hicieron de bienvenida. Sí, yo sí creo que fue una bienvenida grandiosa, también en Puebla, donde la población tiene fama de ser más religiosa, más conservadora, más quizás en ese momento más pro Maximiliano y Carlota. Veracruz lo contrario, y en la Ciudad de México hay de todo, pero hay mucha población, suficiente para llenar el Zócalo con 100,000 gentes ayer y hoy. Entonces yo no identificaría como un voto popular a favor de Maximiliano y Carlota la recepción que se les hizo aquí, sino pues una mejor organización con más dinero. Y lo mismo digo, si no vamos a leernos la Buenaventura entre gitanos, pues leer el Zócalo. ¿Cuántas de las gentes que llenaron el Zócalo en alguna de estas últimas expresiones populares, entre comillas, cuántos iban realmente convencidos de a quién iban a apoyar? O pues porque le dan la torta, somos mitoteros, entonces te traen desde Iguala, desde Chilpancingo, desde Pachuca, vienes en camión, tortas, refrescos, pues claro, es divertido y dejas de trabajar ese día. Yo creo que una cosa es que hayan apoyado a Maximiliano y Carlota, y otra lo que refleja una recepción como esa. Un último comentario, don Ernesto. ¿Qué hay de que la cama donde murieron estaba llena de Perdón, en el Palacio Imperial en esos días, no nacional, efectivamente había muchas chinches. Yo creo que fue parte de lo que hizo que Maximiliano luego acondicionara Chapultepec para irse a vivir allá. Pero además, de hecho, ahí fue cuando durmió en una mesa de billar en el Palacio Nacional. Y en todo caso no hubiera sido una cama, mínimo 2, porque nunca durmieron juntos en México. Eso está documentado, ¿eh? No tenían recámara juntos, ni menos cama juntos. Y el cátere de Maximiliano, que está en el convento de la Cruz en Querétaro, él siempre dormía ahí, era en el que viajaban. Hay una escena que aparece en el libro en Puebla, cuando llegan a México, vienen de Veracruz, Puebla, México, y en Puebla les tienen las señoras de la élite poblana, les tienen en una casa hermosa de Puebla, vaya, si hay casas hermosas ahí, principesca, una recámara hermosísima arreglada para ellos. Entonces, bueno, muchas gracias, se van las poblanas, quedan nada más Carlota, Maximiliano con su séquito más cercano, el ama de llaves, en fin, y entonces Maximiliano de muy mal humor ordena que le pongan su catre en otro cuarto. Es decir, es algo muy moderno. Bueno, esa parte que comentaba la señora viene muy bien descrito aquí, como a mitad de la noche están pidiendo estas polvos para insecticidas. Que se los da la Colonix. Que se los da la Colonix, precisamente. Y esa mesa de billares de la que hablábamos, que está en el University Club, aquí, de Paseo de la Reforma. Ya sin chinches. Ya sin chinches. Bueno, yo nada más quería referir, porque desde luego tú has estado en Miramar. Sí, claro, sí. Que a mí me impresionó, como uno de los tantos mexicanos también que hemos estado en Miramar, donde en Trieste, cerca de Trieste, donde sí hay una estatua de Maximiliano, por cierto. Hay en uno de los pasillos de la casa un óleo con un paisaje de una calle de Jerusalén, que a mí me impresionó mucho porque fue pintado por Carlota.
pintado por Carlota con una delicadeza y una suavidad de trazo que mientras yo leía tu hermosísimo libro recordaba esos trazos suaves de esa mujer que luego enloquece, y evidentemente lo contrastaba con los 62 años de locura. Esto es una historia de una dimensión trágica extraordinaria. Bueno, quería nada más referirte o preguntar si habías visto ese cuadro, ese óleo por ahí. Vimos con cuidado Sí. con el castillo de Miramar, que es un castillo chiquito, decías, Sí. mejor es una casa. Una casa grandota, grande. sí. Por cierto que tiene ahí el trono que mandó a hacer Maximiliano, que nunca vio terminado, ¿verdad? No, claro, todos los acabados no les tocó verlos. Lo que es muy interesante también en Miramar es que el estudio de Maximiliano en ese castillo de Miramar es una reproducción exacta de la cabina de mando de la fragata Novara, que era el barco consentido de Maximiliano y en el que llegaron a México y en el que se llevaron sus restos, ya su momia pues ya estaba embalsamado. Es una copia exacta de la cabina de la fragata Novara. ¿Querías decir algo? Sí, que les recuerdes y les comentes que en el castillo de Miramar las paredes ya estaban forradas De papel, El águila y la serpiente. Todas las paredes del castillo ya están en rojo, todas cubiertas con el águila y ya estaban decoradas. Y algunos capiteles de los pilares exteriores, también en el capitel o en algunos medallones está el escudo mexicano en el castillo de Miramar. Y nada más un comercial, hace muchos años, en TV UNAM, cuando tuve el honor de ser director de TV UNAM, con la televisión de Austria, con la televisión pública de Austria, ORF, coprodujimos un documental que pueden ver en YouTube con el nombre Sueños de Poder, que es la historia de Maximiliano, para que vean a la actriz que trajimos que hace el papel de Carlota, porque es una mujer extraordinariamente parecida a Carlota, y porque es un documental, un docuficción anterior a Cortés y al... Y hablando de comerciales, el licenciado Miguel Alemán Velasco, cuando era vicepresidente de Televisa, produjo una serie de episodios históricos, no solamente de México, sino de muchos otros lados, y precisamente uno de los temas que se abordaron fue el de Maximiliano con Carlota. Ya para terminar, nada más quisiera subrayar un hecho que me parece que es destacable del libro de Pepe. Lo que hemos estado discutiendo no es producto de la imaginación de Pepe, que podría y es de suyo prodigiosa, sino que está sacado, por eso es una docu-novela de textos que él tiene recopilados de visitantes extranjeros que estuvieron en nuestro país. Todo esto que nos ha estado suscitando el interés de estos comentarios son documentos históricos. Por eso tiene un doble valor la manera en que Pepe se las ha ingeniado para ir utilizando este tipo de investigaciones históricas y producir una docu-novela que todavía seguramente habrá de producir interés, de generar interés, y sobre todo espero que puedan ustedes verdaderamente disfrutarla como lo hemos hecho los que hayamos tenido. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, mi querido Pepe.